Más de 700 drones de ataque y señuelos fueron lanzados contra territorio ucraniano en un intento de colapsar las defensas antiaéreas y cortar el suministro de armas occidentales. Todo esto mientras Donald Trump exige acelerar el envío de armamento a Kiev. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Moscú ha vuelto a lanzar un ataque a gran escala sobre Ucrania. La ciudad de Lutsk, clave para la logística militar, fue el blanco principal. El gobierno alemán reacciona, dice que la vía diplomática está agotada y la guerra se decidirá en el campo de batalla. Donald Trump anunció nuevos aranceles para Brasil del 50% que podrían entrar en vigor el 1 de agosto. El mandatario estadounidense dijo que Brasil no ha sido nada bueno con Estados Unidos. El real brasileño se depreció un 2% tras el anuncio. Bienvenidos. Ucrania afirma que Rusia ha llevado a cabo su mayor ataque aéreo desde el inicio de la invasión a gran escala en el 2022. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Moscú lanzó más de 700 drones y señuelos durante la noche, así como misiles balísticos y de crucero. Los objetivos del nuevo ataque se concentran en el oeste del país. Se produce tras el anuncio de Washington de que reanudará las entregas de armas a Ucrania. La ciudad occidental de Lutsk fue la más afectada por este ataque ruso. Estas imágenes del Servicio de Emergencias de Ucrania muestran las consecuencias de los ataques. Fue un caos total. Todo voló por ese lado porque las puertas de arriba no estaban selladas con plástico. Salieron todas volando. Los cristales se hicieron añicos justo aquí. Yo estaba exactamente en esa esquina. Un cristal se rompió. Así son las cosas. En las últimas semanas, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos, dirigidos directamente contra civiles en toda Ucrania. Este lunes, un ataque contra una zona residencial de la ciudad oriental de Kharkiv causó numerosos heridos. Me lavaron las heridas y comprobaron si había fracturas. Me miraron el brazo y la pierna hinchados. Me hicieron una radiografía. Dijeron que eran fragmentos de cristal. Necesito tratamiento. Pero ¿dónde se supone que voy a vivir? ¿Dónde? Todo está destruido. Todo está destrozado. Kiev pide urgentemente más misiles Patriot de fabricación estadounidense para repeler los ataques rusos. Esta última ofensiva rusa se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que aumentará las entregas de armas a Ucrania. Una medida ansiosamente esperada por Kiev. Ahora contamos con las declaraciones y decisiones políticas necesarias y debemos implementarlas lo antes posible para proteger a nuestro pueblo y defender nuestras posiciones. Se trata principalmente de la defensa aérea y de todos los demás suministros de Estados Unidos. A pesar de la intensificación de los ataques, Rusia dice buscar una solución negociada, pero advierte de que la entrega de armas estadounidenses podría prolongar la guerra. Por decirlo suavemente, seguir enviando armas a Ucrania no ayudará a lograr la solución pacífica del conflicto, que aparentemente toda la comunidad internacional, incluido Occidente, está pidiendo. Pero para los soldados ucranianos y la población sobre el terreno que soportan el impacto directo de los ataques, cualquier ayuda llegará con retraso. Y analizamos la situación con Ricardo Marquina en Tallinn, capital de Estonia. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, los ataques aéreos y con drones contra Ucrania se han intensificado en las últimas semanas. ¿Está aprovechando Rusia un momento de debilitamiento en las defensas antiaéreas ucranianas o busca frenar la reconstrucción del país? Un saludo. Lo que busca Moscú es saturar las defensas ucranianas, superarlas por saturación y así sumir al país en un estado de facto de inoperancia. Como muy bien dices también, que no pueda centrarse en la reconstrucción de lo ya destruido. Esta técnica, además, Rusia puede mantenerla durante un periodo, al parecer, ilimitado de tiempo, porque está atacando sobre todo con drones de licencia iraní, muy baratos de fabricar, y lo está haciendo en masa. Según la inteligencia ucraniana, Rusia está en capacidad ahora mismo de fabricar 1000 drones diarios y lo hace además en suelo ruso, no tiene que importarlos, con lo cual todo apunta a que la estrategia de Rusia es a medio y largo plazo.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando enviar sistemas adicionales Patriot a Ucrania. Si esto se concreta, ¿qué cambiaría sobre el terreno? ¿Ayudarían estos misiles antiaéreos a proteger al país de ataques a gran escala como el de este lunes? Es una buena noticia relativa, es una buena noticia sin duda para Kiev, pero relativa porque esos Patriot quizás puedan ser son de hecho un buen sistema para evitar misiles balísticos en grandes ciudades, pero es disparar cañonazos contra moscas en el caso de los drones. Un dron es muchísimo más barato que lo que vale un misil Patriot, con lo cual aquí la gran pregunta es saber cuán profundo y cuán real es ese compromiso, ese renacido compromiso de Donald Trump con la defensa de Ucrania. Si es a largo plazo, como es la ofensiva rusa contra Ucrania, o si dentro de una semana va a volver a cambiar de opinión y dice que no va a enviar esos sistemas, algo que podría pasar perfectamente. Así que aquí Ucrania está ahora mismo en manos de un presidente estadounidense que no da señales de ser extremadamente fiable. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, de Tallinn. Ustedes. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó este miércoles a Roma para participar en una conferencia internacional sobre la reconstrucción de su país devastado tras la invasión de Rusia. Antes se mantuvo un encuentro con el Papa León XIV en la residencia estival de Castel Gandolfo, a las afueras de la capital italiana. Es la segunda vez que ambos se ven oficialmente tras la misa de inicio de pontificado celebrada el pasado 18 de mayo. Durante la reunión, el pontífice expresó la disposición del Vaticano a acoger una posible negociación entre Kiev y Moscú, según un breve comunicado de la Santa Sede. Zelensky también tiene previsto reunirse con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg. El canciller alemán Friedrich Merz habló este miércoles ante el Parlamento alemán tras la mayor ofensiva por parte de Rusia en Ucrania desde inicio de guerra. Merz prometió renovar la ayuda a Kiev. Además, declaró que se han agotado las vías diplomáticas para resolver el conflicto. Seguiremos ayudando a Ucrania, incluso con la resistencia de la izquierda y la derecha favorable a Rusia aquí en el Bundestag. Continuaremos con el apoyo. Y permítanme dejarlo aún más claro. Se han agotado las vías diplomáticas. Bueno, pero Ucrania no fue el único tema en el Bundestag durante el primer examen parlamentario del canciller. Friedrich Merz, que recordemos, asumió el cargo en mayo, habló también de su proyecto presupuestario y dijo al Parlamento que era prudentemente optimista sobre la posibilidad de que la Unión Europea alcanzara un acuerdo comercial con Estados Unidos a finales de mes. La líder de la oposición, Alice Weidel, del partido de ultraderecha AfD, lo tachó de canciller de la mentira y lo acusó de incumplir sus promesas electorales. Y hablamos ahora con Úrsula Moreno, nuestra analista política, quien ha seguido este debate. Úrsula, fue un tono duro en el Bundestag. ¿Cómo respondió el canciller Merz a este debate después de 65 días en el cargo? Hola Silvia, muy buenas noches. Pues sí, la líder de la oposición atacó frontalmente al canciller, acusándolo de haber roto su palabra, de tirar el dinero de los contribuyentes por la ventana, dijo, o de regalárselo a los migrantes, a los extranjeros. Fue un discurso estigmatizador contra los migrantes, fiel a la línea del partido ultraderechista, pero el canciller Merz no le dedicó mucho tiempo y prefirió centrarse en hacer un balance positivo de sus primeros 2 meses al frente de la coalición de gobierno, con elogios para sus socios socialdemócratas, a los que agradeció, por ejemplo, su cooperación en política migratoria con esos controles fronterizos que dijo que son una medida transitoria, o a los verdes, que están en la oposición, a los que agradeció haber apoyado la reforma constitucional para levantar el freno a la deuda, que ha permitido un fondo especial para inversiones de 500.000 millones de euros. Los gurús económicos parecen aprobar los planes para reflotar la economía de Merz, al menos de momento, Silvia. Bueno, Úrsula, muchos en Europa esperan mayor liderazgo de Alemania. Merz lo ha prometido en reiteradas ocasiones. ¿Se refleja esto en hechos?
En hechos todavía no sabemos, solo hasta cierto punto. El tono del conservador Merz, desde luego, es mucho más ofensivo y claro que el de su antecesor Olaf Scholz. Quiere que su país asuma más responsabilidad en materia de seguridad. Prometió que Alemania tendría el ejército convencional más grande de Europa y, desde luego, está dispuesto a invertir dinero en ello. Hoy calificó de un éxito el haber conseguido que Estados Unidos siga enviando apoyo militar a Ucrania y recordó una vez más que la ayuda de Alemania no va a faltar. Mañana, ya lo decíais, va a Roma a esa cumbre sobre el futuro de Ucrania. Yo diría que sin duda es un canciller que toma con gusto las riendas de la política exterior, aunque Olaf Scholz también lo hizo al principio. De hecho, la líder de la ultraderecha le acusó de ir de cumbre en cumbre y despreocuparse de los problemas de los alemanes, pero Merz está convencido que, y lo ha dicho hoy así, que el mundo ahora sí escucha a Alemania, o al menos así lo dice. En cualquier caso, se puede decir que ha abandonado la política de la contención alemana que conocíamos desde la posguerra. Veremos cómo sigue. Veremos. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Bueno, en el Bundestag hubo de todo, también palabras para el acuerdo con el Mercosur, ¿verdad, Paco? Así es, Silvia. Este fue el otro tema al que hizo referencia el canciller alemán relacionado con América Latina, la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Merz dijo que es algo prioritario para el gobierno alemán. Está en cuestión la credibilidad de todo el bloque europeo, dijo. Una de las tareas más urgentes de la Unión Europea será la entrada en vigor del Acuerdo de los Estados Sudamericanos, que lleva el nombre de Acuerdo Mercosur. Si no logramos que un acuerdo negociado durante 25 años entre en vigor, eso afectará la credibilidad de la Unión Europea en todo el mundo, de cara a nuevos acuerdos comerciales. Por el contrario, si logramos que entre en vigor, habrá un gran número de países interesados en hacer acuerdos similares con la Unión Europea. Pero mi prioridad absoluta ahora es asegurar que el acuerdo Mercosur entre en vigor primero. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles aranceles del 50% para los productos brasileños a partir del 1 de agosto. Luego del anuncio, el real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar estadounidense. Trump afirmó que impuso a Brasil aranceles adicionales porque, en sus palabras, el país sudamericano no ha sido bueno con Estados Unidos. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Brasil las importaciones de productos estadounidenses a Brasil alcanzaron un valor de 40.600 millones de dólares en 2024, mientras las exportaciones brasileñas a Estados Unidos alcanzaron un récord de 40.300 millones de dólares. Entre los productos más exportados al mercado estadounidense destacan petróleo, crudo, aviones y carne de vacuno. Y para saber más sobre las consecuencias de estos aranceles en la economía brasileña, conectamos ahora con el periodista Marcelo Silva en Brasilia. Saludos, Marcelo. ¿Qué productos o sectores se van a ver más afectados por los aranceles recién anunciados por Donald Trump? ¿Qué tal, Paco? Hay que pensar en tres grandes sectores afectados. Por un lado, el siderúrgico con el acero y el hierro, pero principalmente el acero como el gran perjudicado. Por otro lado, lo decías, el petróleo crudo y refinado. Y por último, el agronegocio con el café como principal producto vendido por Brasil a los Estados Unidos. Solo en 2024 cerca de 2.000 millones de dólares. Brasil y Estados Unidos tienen una relación comercial bastante equilibrada. Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial para Brasil y tuvo un superávit de unos 300 millones de dólares el año pasado. El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien es también ministro de Industria y Comercio, declaró poco antes de que se conociera esta tarifa de 50%, pero sabiendo que vendría el anuncio de una tarifa frente a Brasil, dijo que se trata de una decisión muy injusta, en parte porque se trata de una relación que tiene Estados Unidos con un superávit desde 2009 y porque también resaltó que va a terminar perjudicando a la economía americana, ya que Brasil vende, entre otros productos, a los Estados Unidos acero semiacabado, con lo cual también se encarecerían los costos para la producción americana. Como nos comentaba Marcelo, en el caso de Brasil no hay un desequilibrio en la balanza comercial con Estados Unidos. ¿A qué se debe entonces este castigo arancelario? ¿Sería algo más ideológico?
Bueno, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ve que se ha politizado la cuestión de los aranceles comerciales. Basta prestar atención a la carta que envía Donald Trump al presidente Lula hoy y cita en las primeras líneas lo que considera una cacería de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es reo ante la Corte Suprema brasileña por intento de golpe de Estado en 2022. Trump viene pidiendo que dejen en paz, según sus palabras, a Bolsonaro aquí en suelo brasileño. Otro punto importante que aparece también en la carta tiene que ver con lo que Trump llama una intromisión contra empresas americanas en suelo brasileño y se refiere puntualmente a las empresas de tecnología. Basta ir unos días atrás, lo que pasó el fin de semana en la cumbre de los BRICS, con la presidencia brasileña a la cabeza. El presidente Lula da Silva prometió que va a buscar una gobernanza de las plataformas de inteligencia artificial y se va a pedir, entre otras cosas, que esas empresas le paguen a aquellas entidades públicas que son dueñas de las bases de datos, con lo cual esto afectaría a las Big Techs, que son un sostén de Trump. El presidente Lula, por último, Paco, convocó a una reunión de emergencia en el Palacio del Planalto, entre ellos el canciller brasileño y el ministro de Hacienda. Brasil busca una salida para negociar hasta el 1 de agosto, fecha en que entrarían en vigor estas tarifas. Gracias, Marcelo, desde Brasilia. Dejamos la economía, más noticias. Y vamos a hablar de ligeros avances en las negociaciones entre Israel y la milicia islamista Hamas en Doha. Hamas acaba de anunciar que liberará a 10 rehenes israelíes como parte de las negociaciones para una tregua en Gaza. Las negociaciones comenzaron este martes, además de la liberación de rehenes, un total de 59, de los que 24 siguen con vida. Otros aspectos que se negocian son la duración de una posible tregua, la liberación de presos palestinos, la entrada de ayuda humanitaria y el escollo más grande, la retirada militar de Israel de la franja. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con Hamas. Damos paso a otras noticias internacionales que queremos destacar a esta hora. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado que Estados Unidos impondrá sanciones a la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusa de antisemitismo descarado y de llevar a cabo una campaña contra Israel. Rubio afirmó además que no se tolerarán más sus intentos de que el Tribunal Penal Internacional tome medidas contra funcionarios estadounidenses e israelíes. Los líderes sirios se reunieron con funcionarios israelíes y estadounidenses en un intento por normalizar relaciones. El enviado estadounidense Thomas Barak se ha reunido en Damasco con el presidente sirio al-Shara. Estados Unidos sacó recientemente al grupo militante HTS, la agrupación que tomó el poder en Siria al final de la guerra civil, de la lista de organizaciones terroristas. Y Taiwán inició este miércoles sus maniobras militares anuales en las que los soldados se unieron a la mayor movilización de reservistas para 10 días de entrenamiento dirigidos a defender la isla de una invasión china. Los ejercicios Han Kuang, que se celebran al mismo tiempo de unas maniobras civiles de defensa, se efectúan del 9 al 18 de julio e incluyen un recién entregado sistema estadounidense de cohetes de alta tecnología. En la isla aumentan los temores de un ataque a Taiwán. China ha invertido mucho en sus fuerzas armadas en las últimas décadas. La Marina de Guerra china ha experimentado un enorme aumento, lo que deja a Taiwán en gran desventaja numérica. Y con una China cada vez más amenazante en los últimos años, la isla busca ahora una tecnología que pueda darle ventaja. Hasta hace poco, los trabajadores de esta fábrica cercana a la capital de Taiwán, Taipei, construían embarcaciones para cruceros de recreo y pesca. Pero los nuevos propietarios han añadido un mortal artículo a la línea de productos. El fabricante de drones Thunder Tiger utiliza ahora la planta para producir un dron de superficie acuática, el Sea Shark, capaz de atacar buques militares. Si hay una guerra o un conflicto, un dron marino puede hundir un buque de guerra de miles de millones de dólares. Maniobras navales chinas. Buques chinos como este se ven cada vez más en las aguas que rodean Taiwán. Un posible ataque directo a la isla se ha multiplicado, empujando a Taiwán a buscar formas inteligentes de enfrentarse a la descomunal armada china. Buscan aprender de los demás, como los ucranianos,
que publicaron estas imágenes de un ataque a un buque de guerra ruso. Los drones marinos han sido muy eficaces en Ucrania contra la flota rusa del Mar Negro, y desde entonces el interés por este tipo de buques ha aumentado en todo el mundo. Taiwán, por ser una isla, está muy interesada en desarrollar este tipo de buque marítimo autónomo. Las pruebas en mar abierto con el Sea Shark han ido bien. Han trabajado con el principal Instituto de Investigación Militar de Taiwán. Los drones están equipados con cámaras y diversos sistemas de comunicación para evitar interferencias. En caso de guerra, podrían utilizarse para recabar información o atacar directamente un buque. Los drones marinos son solo una parte del impulso del gobierno taiwanés para desarrollar sus competencias técnicas. China domina el mercado mundial de drones. Comprarles a ellos no es una opción. Puede que Taiwán tenga que ir un paso más allá, afirma Kathy Fang de DESET, un centro de investigación financiado por el gobierno. Al ser una isla, no podemos confiar en los demás. En caso de bloqueo o cuarentena, necesitamos nuestra propia cadena de suministro. Disponer de un dron de producción local aún no es posible, pero aunque las importaciones de países amigos siguen estando permitidas, el ejército taiwanés exige a sus proveedores una estricta política de ausencia total de China. Supuso un reto al principio, hace 2 años. Pero después de lograr diseñar y obtener ayuda de empresas taiwanesas y de Estados Unidos y Europa, ahora podemos tener piezas 100% libres de China, aunque un poco más caras. De momento, los trabajadores de la fábrica siguen fabricando algunas embarcaciones pequeñas para civiles. Aún así, el objetivo para el futuro está claro. Se espera que algún día puedan producir un dron marino al día. Y nos vamos a América Latina. En Guatemala 2 personas murieron este martes a consecuencia de los fuertes sismos que sacudieron el sur del país. Así lo informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Los movimientos sísmicos tuvieron una magnitud de entre 4.7 y 5.6 y con epicentros en los poblados de Amatitlán y Alotenango, a unos 20 kilómetros de la capital. El terremoto también se sintió ligeramente en la capital, El Salvador, aunque no se registraron daños ni heridos en territorio salvadoreño. Guatemala suspendió las clases en las escuelas de la capital y sus alrededores y ordenó el cierre de algunos comercios después de que el martes 3 potentes sismos causaran la muerte de al menos 2 personas y la destrucción de decenas de edificios. Los movimientos sísmicos provocaron también la evacuación de miles de personas en edificios de la capital guatemalteca. La casa, desde abajo hasta arriba, se dañó toda, entonces ahí pues ya no se puede estar. Nosotros estábamos allá, habían otros amigos allá sentados conmigo, allá donde se cayó el pedazo de tierra. Y a este costado le cayó a una señora un pedazo de tierra aquí, ¿ves? En su hombro, y se la llevó un muchacho que estaba ahí también. El Instituto Nacional de Sismología contabilizó más de 35 movimientos telúricos en un intervalo de pocas horas, con magnitudes que oscilaron entre los 3 y los 5,6 grados. En mi vida nunca había vivido esto, ¿verdad? Cuando pasó el terremoto del 76, ni me recuerdo cuántos años tenía, pero sí ya lo sentí, ¿verdad? Pero ahora, últimamente, terminando de almorzar estaba, cuando entré a lavarme la mano, sentí el gran movimiento. Centroamérica se encuentra en una región altamente sísmica, debido a la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Cocos, junto a fallas geológicas locales. Estos fenómenos son comunes en la zona, aunque en su mayoría no son perceptibles para la población. Y un estudio reveló que los glaciares de Chile enfrentan un mayor riesgo de colapso y deslizamientos de tierra por el aumento de las temperaturas y la actividad sísmica del país. Aunque el riesgo no es inminente, al menos una veintena de 70 cuerpos de hielos ubicados a unos kilómetros de la capital Santiago muestran alta susceptibilidad de sufrir desplazamientos o alteraciones que podrían impactar a zonas pobladas.
macizos, gigantescos y eternos. Así podrían describirse los glaciares, pero no hay que guiarse por las apariencias. Desde hace años, las altas temperaturas los están haciendo retroceder. Estos colosos de hielo se están volviendo frágiles, inestables y susceptibles a colapsar. Tras estudiar 70 glaciares en el Cajón del Maipo, una zona montañosa a kilómetros de Santiago, investigadores de la Universidad de Chile identificaron una veintena de ellos que son susceptibles a colapsar por avalanchas de nieve, barro volcánico o desprendimientos. Una de las hipótesis por las cuales estos glaciares serían altamente susceptibles ante estos determinados fenómenos tiene que ver con el retroceso sostenido que han mantenido en las últimas décadas. Y cuando hay mucha temperatura, se infiltra agua, ya sea por lluvia, por fusión rápida del manto nevoso, esa agua percola la base del glaciar y actúa como un lubricante y puede conllevar, por ejemplo, una aceleración del movimiento y eventualmente un desprendimiento. El análisis geológico permite establecer medidas de protección y resguardo, pero no implica que haya riesgo inminente, como lo que ocurrió en Suiza. Ahí las autoridades alertaron a los habitantes porque el colapso era inevitable. El colapso del glaciar Birch sobre el poblado de Blatten estaba previsto, no exactamente en el momento de su ocurrencia, pero de que era inminente. La crisis climática está acelerando el derretimiento de los glaciares, que almacenan el 70% del agua dulce del mundo. Una amenaza existencial para toda la población mundial. Y la escudería de Fórmula 1 Red Bull Racing despidió este miércoles a Christian Horner luego de estar 20 años al frente como jefe de equipo. Horner será sustituido por el francés Laurent Mekies, que hasta ahora era el director de Racing Bulls. Horner, de 51 años, se unió a Red Bull en 2005 como director de escudería y llevó al equipo a conquistar 6 títulos mundiales de constructores y 8 de pilotos. Red Bull no dio a conocer el motivo del despido, pero la decisión llega un año después de que Horner fuera objeto de una investigación interna de la que fue absuelto por la denuncia de acoso sexual de una empleada del equipo. El esqueleto de un bebé dinosaurio en perfecto estado saldrá a subasta el 16 de julio por la casa Sotheby's y se trata de un ejemplar único, el primero en edad juvenil de su especie. El esqueleto de Ceratosaurus mide unos 3 metros de longitud y hasta ahora solo se habían descubierto otros 3 ejemplares adultos de este carnívoro de finales del Jurásico. Sotheby's estima que su precio podría alcanzar los $6 millones. Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.